Aquí presento la historia reescrita y ampliada, basada fielmente en los hechos del texto proporcionado, dividida en 7 partes extensas. Entré al salón de eventos con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nerviosismo, pues era el día de la fiesta de compromiso de mi único hijo Pablo. Yo soy Francisca Herrera de Ávila, una mujer de 64 años que ha pasado su vida entera entre las parras del rancho Viñedos Herrera, trabajando la tierra que mis antepasados construyeron con tanto esfuerzo durante generaciones. Había pasado más de 30 años sin dejar mi rancho, dedicando mi juventud y mi fuerza a criar sola a Pablo tras la muerte de mi esposo, pero hoy era diferente, hoy salía de mi refugio para entrar en un mundo que mi hijo llamaba la alta sociedad. Subí al autobús rumbo al Hotel St. Regis con la esperanza de celebrar su felicidad, pero al llegar a la entrada, la realidad me golpeó de inmediato cuando 2 guardias de seguridad me bloquearon el paso, diciéndome que solo las personas con invitación podían entrar. Me sentí confundida al principio, pues había visto pasar a otros sin que les pidieran nada, pero pronto comprendí que mi estilo sencillo y mi ropa modesta contrastaban demasiado con la elegancia de los invitados anteriores. Cuando cuestioné por qué a los otros no les pedían nada, el guardia me respondió con desdén que ellos eran invitados VIP que venían seguido, insinuando que yo no pertenecía a ese lugar. Tuve que sacar la invitación de mi bolso y aclarar con firmeza que yo era la madre del novio para que, avergonzados, me dejaran pasar. Al cruzar las puertas de vidrio, el lujo del lugar me dejó sin aliento. Lámparas de cristal, música de piano suave y gente vestida con trajes de diseñador llenaban el ambiente. Sin embargo, la belleza del entorno se vio empañada cuando alcancé a escuchar los susurros crueles de los guardias a mis espaldas, cuestionando cómo una señora tan pasada de moda podía ser la suegra de la distinguida señorita Antonia. Traté de ignorarlos y busqué a Pablo, quien se veía apuesto y feliz en su traje negro, pero antes de que pudiera acercarme, Antonia me vio. Ella lucía como una princesa con su vestido de seda, pero su mirada al recorrerme de pies a cabeza carecía de cualquier calidez, era una mirada fría, evaluadora, como si yo no valiera nada. Cuando intenté sonreírle, ella se giró hacia su amiga y, con una voz lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, soltó la frase que me heló la sangre: «Miren quién llegó, la vieja apestosa y pasada de moda». El salón se quedó en silencio, la música cesó y sentí como decenas de ojos se clavaban en mí, mientras las amigas de Antonia soltaban risitas crueles que se sentían como cortes en mi piel. En ese momento de humillación absoluta, busqué la mirada de mi hijo, rogando por su protección, pero Pablo, aunque se sobresaltó y se puso rojo, no hizo nada. Antonia simplemente puso una mano sobre su pecho y le susurró algo, y vi cómo los hombros de mi hijo se hundían, perdiendo todo su valor. Se volvió hacia mí y con voz temblorosa, me pidió que no hiciera caso, diciendo que Antonia solo estaba bromeando. Aquello fue una puñalada directa al corazón, no era una broma, era una demostración de poder para echarme de su mundo, y mi hijo había elegido protegerla a ella antes que a su madre. Llena de vergüenza y conteniendo las lágrimas para no mostrar debilidad, di media vuelta para irme, deseando escapar de esa atmósfera tóxica que mi propio hijo había ayudado a crear. Fue entonces, justo antes de salir, cuando un hombre desconocido de unos 60 años, con traje impecable y mirada firme, me detuvo tomándome del codo. Se acercó a mi oído y susurró una promesa inquietante: «No se preocupe, mañana ella pagará por esto», antes de desaparecer entre la multitud como un fantasma. Regresé al viñedo en el último autobús nocturno, con la mente llena de tormentas y recuerdos dolorosos que ahora, a la luz de la humillación, cobraban un nuevo sentido. Recordé el primer día que Antonia visitó el rancho, caminando descalza y elogiando la belleza de las parras, comiendo mi sopa de frijoles y diciendo que era la mejor que había probado. Recordé a su madre, Lupe, llorando de emoción frente a la foto de mi boda y diciendo que mi familia era una bendición. Todo aquello que en su momento me hizo sentir cálida y esperanzada de ganar una hija, ahora se sentía como una mentira calculada, había sido demasiado ingenua al creer en sus palabras bonitas. Al llegar a mi casa, el canto de los insectos parecía narrar mi tristeza mientras me sentaba en la vieja silla de madera de la cocina, incapaz de dormir por el dolor de las palabras de Antonia, y peor aún, por el silencio cobarde de Pablo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, salí al viñedo para intentar calmar mi mente con el trabajo manual, cortando ramas marchitas de manera mecánica mientras mi cerebro intentaba armar el rompecabezas de la traición. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Recordé una llamada de hacía 2 meses donde Pablo me canceló una visita porque Antonia exigía ir a probarse ropa,
refiriéndose a mi rancho como un lugar lejísimo y lleno de polvo, una primera señal de desprecio que en su momento ignoré. Pensé en la caja de aguacates y mangos que les envié con tanto cariño, solo para ver después en redes sociales que la empleada de Antonia los ofrecía como liquidación, porque tenían demasiados, tratándolos como basura sin siquiera darme las gracias. Recordé también cómo Lupe me pidió mi receta secreta de guisado para supuestamente lucirse con sus amigas, y luego la vi en una revista presumiendo la receta como propia, borrándome por completo de la historia. El recuerdo más doloroso fue la última visita de ambas al rancho, donde en lugar de disfrutar la convivencia, se pasaron el tiempo caminando por el terreno hablando de resorts y del precio de la tierra, ignorando el valor sentimental y agrícola de mi legado. Cuando defendí mi tierra como un legado ancestral, Antonia se rió en mi cara diciendo que nadie pensaba así en estos tiempos y que había que aprovechar las oportunidades, mientras Pablo permanecía en silencio pelando una fruta. Ahora entendía que no eran malentendidos, sino un plan deliberado. Antonia y Lupe no solo me despreciaban, querían quitarme todo, mi tierra, mi legado y a mi hijo. La ira comenzó a reemplazar al dolor, apreté las tijeras de podar y me juré a mí misma que yo, Francisca Herrera, la mujer que levantó esa finca sola, no permitiría que me lo arrebataran. Hacia el mediodía, el cartero llegó con la correspondencia habitual, pero entre las facturas y publicidad, un sobreabultado del banco BBVA llamó mi atención y me provocó un mal presentimiento. Al abrirlo en la cocina, mis manos temblaban mientras leía los términos hasta llegar a la parte que me cortó la respiración, una notificación de desembolso de crédito y constitución de hipoteca por 10 millones de pesos, poniendo como garantía mi finca completa, la parcela 17. Lo más devastador fue ver los beneficiarios, una cuenta conjunta a nombre de Pablo de Ávila y Antonia Márquez. El documento cayó al suelo, lo habían hecho a mis espaldas, usando la sangre y el sudor de mis antepasados para financiar sus caprichos. La duda me carcomía, ¿Pablo firmó esto sabiendo lo que hacía o fue engañado como yo? Después de su comportamiento en la fiesta, ya no estaba segura de su lealtad. En medio de mi pánico, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio rural. Era un auto negro brillante del cual bajó el mismo hombre misterioso de la noche anterior. Salí al porche con una paleta de jardinería en la mano, a la defensiva, y él se presentó como Ramón, ex abogado de Lupe Márquez, confesando que había sido despedido recientemente y que tenía razones para creer que me estaban engañando. Aunque desconfiaba, algo en su amargura y sinceridad me hizo escucharlo sin invitarlo a pasar. Ramón me explicó que Lupe era una mujer peligrosa que lo despidió por negarse a firmar documentos falsos para robar terrenos públicos, y me aseguró que el matrimonio de Pablo y Antonia no era por amor, sino un trato comercial para quedarse con mi rancho. Cuando le pedí pruebas, sacó una grabadora digital y reprodujo una conversación que destrozó lo poco que quedaba de mi corazón. En la grabación, se escuchaba la voz fría de Lupe preguntando si Pablo ya había firmado, y la respuesta irritada de Antonia llamando a mi hijo idiota, y diciendo que estaba harta de fingir dulzura y de escuchar mis historias aburridas. Lupe la calmaba diciendo que una vez aprobado el préstamo y pasada la boda, me echarían del rancho y Antonia tendría su centro vacacional. La frase final de Antonia fue lapidaria: amor por ese Pablo de rancho. Yo solo quiero el terreno de esa vieja. Al terminar la grabación, me tuve que sostener de la columna del porche para no caer. Era una verdad cruel, habían manipulado a mi hijo con un amor falso para robarle todo. Decidida a actuar, llamé a Pablo y lo cité en el Café El Sol, un lugar lleno de recuerdos de su infancia, con la esperanza de abrirle los ojos. Pablo llegó al café viéndose agotado y comenzó disculpándose de manera forzada por lo de la fiesta, diciendo que Antonia estaba pasada de copas, excusas vacías que me dolieron más que la ofensa misma. Sin discutir, puse la grabadora sobre la mesa y le di play. Las voces de Lupe y Antonia llenaron el espacio, confesando su plan y su desprecio por él. Esperaba ver furia o dolor en los ojos de mi hijo, pero en su lugar vi desconfianza dirigida hacia mí. Tartamudeó acusándome de falsificar la voz o de querer separarlos. Golpeó la mesa gritando que yo era una envidiosa y egoísta que nunca quiso a Antonia, y salió del café dejándome sola con mi té frío y el corazón roto, eligiendo creer en una mentira antes que en su propia madre. Esa noche regresé al rancho y contacté a Ramón. Pablo no me escuchaba, así que teníamos que hacer algo drástico. Ramón y yo nos reunimos en su pequeña y desordenada oficina para trazar un plan. Él tenía pruebas contundentes, grabaciones, papeles falsificados y estados de cuenta. Propuso editar todo en un vídeo y cambiar el archivo de la presentación de fotos de la boda justo al final,
aprovechando que conocía al técnico encargado del evento. Era una jugada arriesgada, pero era nuestra única opción para exponer la verdad ante todos y evitar que Lupe y Antonia siguieran negándolo. Durante los días previos a la boda, viví en tensión constante, apoyándome únicamente en doña Pilar Gómez, mi vecina, quien me traía caldo de pollo y escuchaba mis lamentos. Una noche, desesperada tras otra discusión con Pablo, le conté a Pilar todo el plan, confiando ciegamente en ella. Pilar me animó, diciéndome que esa gente malvada tenía que pagar y que yo estaba haciendo lo correcto. Llegó el día de la boda. Me vestí con mi mejor vestido azul oscuro y fui a la iglesia, sentándome en la última fila, aislada y sintiendo las miradas burlonas y los susurros que me etiquetaban como vieja campesina. Pablo entró evitando mi mirada, con los ojos vacíos, mientras Antonia caminaba hacia el altar radiante y victoriosa, lanzándome una sonrisa que decía perdiste. Escuchar sus votos matrimoniales, donde prometía ser honesta, me dio náuseas sabiendo la vileza de sus verdaderas intenciones. La recepción fue en el mismo hotel lujoso donde me habían humillado. Me mantuve en una esquina hasta que vi a Ramón, quien me hizo una señal indicando que el plan estaba en marcha y el proyector listo. El presentador anunció el vídeo de la historia de amor y las luces se apagaron. Mi corazón latía con fuerza esperando el momento de la verdad. Sin embargo, en cuanto la pantalla se iluminó, supe que algo andaba mal. La música era dramática y policial, no la que habíamos preparado, y el título en rojo rezaba, La verdad detrás de una conspiración. Horrorizada, vi cómo aparecían correos falsos supuestamente de Pablo, detallando un plan para estafar a la familia Márquez y salvar el rancho de la bancarrota. El vídeo mostraba mensajes editados donde Pablo me decía, el pez mordió el anzuelo, y evidencias de transferencias bancarias falsas por el negocio con los Márquez. Ramón murmuró pálido que nos habían tendido una trampa. El vídeo real había sido sustituido por una farsa para incriminarnos. Pablo gritó desesperado que todo era mentira, pero Antonia se desmayó teatralmente y Lupe, fingiendo furia, nos acusó de estafadores y ordenó llamar a la policía. Todo fue un caos instantáneo. La policía llegó con sospechosa rapidez y esposó a Pablo frente a las cámaras y los invitados, mientras él me miraba con una mezcla de confusión y sufrimiento. Ramón me informó que el técnico y el USB con las pruebas reales habían desaparecido, confirmando que Lupe y Antonia sabían de nuestro plan y lo habían volteado en nuestra contra. Destrozada y asfixiada por el juicio público, huí al estacionamiento subterráneo buscando mi vieja camioneta, pero me detuve al escuchar voces conocidas tras una columna. Lo que vi escondida tras el concreto me destruyó más que la escena de la boda. Antonia, Lupe y mi vecina Pilar estaban juntas. Antonia se retocaba el maquillaje con una sonrisa de satisfacción, ya sin rastro de lágrimas, mientras Lupe le entregaba un sobre con dinero a Pilar. Escuché a Lupe decir con desprecio, aquí tienes tu paga. ¿Quién diría que una vieja vecina podría ser tan útil? Y a Pilar responder con orgullo que yo confiaba en ella ciegamente y que le había contado cada detalle. Antonia se burló cruelmente de cómo yo debía estar llorando, celebrando su obra maestra mientras las tres reían. Me di cuenta entonces de que Pilar, la mujer que me consolaba y me daba sopa, me había vendido y había vendido a mi hijo por un poco de dinero. Regresé al rancho en estado de shock, pidiendo perdón a la foto de mi hijo por haber confiado en la persona equivocada y haberlo empujado al infierno. Al día siguiente el infierno continuó cuando una caravana de prensa rodeó mi casa. Reporteros gritaban preguntando si era cómplice de mi hijo mientras las cámaras invadían mi privacidad. Al encender la televisión, vi cómo los noticieros nos presentaban como una familia de estafadores que había elaborado un plan sofisticado contra los Márquez. El teléfono no paraba de sonar con insultos y amenazas de desconocidos, y en redes sociales un vídeo viral editado alimentaba el odio hacia nosotros, llamando al boicot de nuestros vinos. Lupe y Antonia dieron una rueda de prensa donde Antonia lloraba fingiendo ser una víctima traicionada, y Lupe anunciaba con firmeza la demanda de divorcio y su intención de llevarnos a la cárcel. Intenté desesperadamente contactar a Ramón, mi única esperanza, pero su teléfono no contestaba y al ir a su oficina descubrí que estaba vacía. Se había mudado de madrugada, lo que me hizo temer que él también hubiera huido o me hubiera traicionado. Días después, sumida en la soledad y considerando rendirme y vender el rancho, escuché un toquido dudoso en la puerta. Era Pilar, luciendo destrozada y sucia. Mi primera reacción fue de furia, gritándole que se largara, pero ella se arrodilló llorando y suplicando ser escuchada. Me confesó que aunque recibió el pago inicial, Lupe la echó después tratándola como basura y amenazándola de muerte si hablaba,
diciéndole que alguien que traiciona a sus amigas no merece confianza. Pilar admitió que tuvo miedo y se equivocó, pero yo, endurecida por el dolor, le repliqué que sus lágrimas no borraban el hecho de que había destruido a mi familia. Justo cuando iba a cerrarle la puerta, Pilar sacó un teléfono viejo y me dijo que se había cuidado, grabando todo porque no confiaba en ellas. Me mostró un vídeo grabado desde un ángulo bajo en el estacionamiento. No solo se veía el pago, sino que el audio capturaba a Lupe confesando que las pruebas contra Pablo eran falsas y que tarde o temprano ese rancho va a ser nuestro. Antonia también se escuchaba burlándose de cómo iban a botar a Pilar, como a un perro después de usarla. Esa era la prueba que necesitábamos. Pilar me la entregó diciendo que no esperaba mi perdón, pero que quería salvar a Pablo para aliviar su culpa. En ese momento una figura tambaleante apareció en el camino. Era Ramón, golpeado, con la ropa hecha jirones y el rostro hinchado. Nos contó que los matones de Lupe lo habían secuestrado tras la boda y encerrado en un sótano sin comida para matarlo después de que se calmara todo, pero logró escapar por una alcantarilla que conocía de sus tiempos trabajando para ella. Ramón, a pesar de sus heridas, traía consigo la salvación. Se quitó el zapato y de una ranura sacó una diminuta tarjeta SD. Me explicó que por un mal presentimiento antes de la boda, había hecho una copia de seguridad de todas las pruebas originales y la había escondido allí. Con el vídeo de Pilar y la tarjeta de Ramón, teníamos las armas para contraatacar. Levanté a Ramón y le dije a Pilar con firmeza que si quería enmendar su error, debía ayudarnos a sacar la verdad a la luz, a lo que ella accedió jurando hacer lo que fuera. El día del juicio, el ambiente en el tribunal era denso. Pablo estaba en el banquillo, demacrado y avergonzado, sin atreverse a mirarme, mientras Lupe y Antonia lucían triunfantes junto a sus abogados. El abogado de Lupe presentó su caso con elocuencia teatral, usando las pruebas falsificadas para pintar a Pablo y a mí como monstruos ambiciosos. Pablo apenas pudo murmurar su inocencia, que sonó débil ante la evidencia presentada. Parecía que todo estaba perdido hasta que Ramón se puso de pie y anunció que teníamos nuevas pruebas, causando un revuelo en la sala. Subí al estrado y narré con frialdad y detalle toda la historia, desde la humillación en la fiesta hasta la traición, enfrentando las burlas del abogado contrario con dignidad. Entonces, Ramón presentó la tarjeta SD. El vídeo original se proyectó mostrando la conversación donde Lupe y Antonia admitían que solo querían el terreno y los documentos que probaban sus fraudes financieros. El rostro de Lupe palideció y Antonia comenzó a temblar. Luego Pilar subió al estrado y entre sollozos, confesó su complicidad y presentó el vídeo del estacionamiento donde Lupe le pagaba por la traición y se jactaba de que Pablo se pudriría en la cárcel. El silencio en la sala fue absoluto. Lupe intentó gritar que era mentira, pero ya nadie le creía. Antonia rompió en llanto real al ver su derrota. El juez, golpeando su mazo, desestimó los cargos contra Pablo, declaró su libertad inmediata y ordenó el arresto de Lupe y Antonia por fraude, calumnia y privación de libertad. Ver cómo se llevaban esposadas a las mujeres que intentaron destruirnos me quitó un peso enorme de encima. Pilar aceptó su condena por complicidad, pidiéndome perdón una vez más antes de ser llevada. Asentí, reconociendo que su ayuda final había salvado a mi hijo. Una semana después, Pablo regresó al rancho en autobús, con su vieja maleta y ropa sencilla, lejos del lujo que una vez persiguió. Se arrodilló frente a mí llorando, pidiendo perdón por no haberme creído y por haberme dejado sola. Lo levanté y le dije que las disculpas no borraban las cicatrices, pero que si quería enmendar sus errores, debía quedarse y trabajar la tierra con sus manos para entender su verdadero valor. Pablo aceptó con determinación. Un año después, Viñedos Herrera había renacido. Las parras estaban verdes y cargadas de uvas, y nuestra marca recuperaba su prestigio. Pablo se transformó trabajando bajo el sol, aprendiendo cada detalle del oficio y encontrando una paz real que la vida en la ciudad nunca le dio. Nuestra relación sanó en el silencio del trabajo compartido y las tardes en el porche. Recibí una carta de Pilar, quien tras cumplir su condena reducida trabajaba en un vivero y finalmente sentía paz, y aunque no estaba lista para perdonarla del todo, ya no sentía rencor. Ramón seguía visitándonos como un amigo fiel, compartiendo vino y libros. Al mirar mi viñedo y a mi hijo comprendí que, como las raíces de las vides, yo también me había hecho más fuerte y profunda tras la tormenta, lista para proteger mi legado y mi verdad.